Bien, nos vamos de inmediato a la conversación. No vamos a hacer ni siquiera una pausa para poder analizar lo que está ocurriendo en materia política con el cambio de gabinete, por supuesto, como el tema principal de esta mañana. Ya están con nosotros aquí en Voces del Poder nuestros panelistas invitados para esta mañana. Están aquí en el estudio Gonzalo Arenas. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y Marco Antonio Núñez. ¿Cómo está, Marco Antonio? Hola, bienvenido. Sebastián. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, partamos con la noticia política del momento y tiene que ver con este cambio de gabinete que se produjo ayer. No sé si calificarlo como sorpresivo, pero sí la rapidez con la que tuvo que cambiar su gabinete el presidente José Antonio Kast, definitivamente y de manera bien objetiva marca un hito, porque es el cambio de gabinete hasta ahora más rápido desde el retorno a la democracia. Hasta ahora lo que había hecho la presidenta Bachelet en su primer mandato había tomado 114 días, este se demoró 69, este cambio de gabinete. Vamos al análisis de lo que significa. ¿Cómo interpretas tú, Gonzalo, este cambio? Bueno, yo creo que muestra el realismo del presidente. Claramente había deficiencia en esos dos ministerios, ya era conocido por todos, y yo creo que asumir ese hecho demuestra que es un presidente que está en el día a día, tiene un sentido de la realidad importante y está dispuesto a tomar decisiones que pueden ser duras, impopulares, pero pensando siempre en el largo plazo. Así que yo creo que esto, más que una falla, que puede haber sido una falla en cuanto a las personas. Del diseño original. Sí, pero eso siempre es una apuesta. Hay ministros que a veces no pintan para mucho y son unas revelaciones y al revés. Y yo creo que este cambio tan oportuno habla bien del presidente y además, creo yo, habla muy bien sobre la estructura que dio hacia adelante. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con lo que es la estructura de gobierno que ha pensado el presidente Kast a futuro, sobre todo en cuanto a reducir ministerios, en cuanto a establecer un Ministerio del Interior que sea un gran coordinador político. Y yo creo que, por ejemplo, que el ministro Alvarado sea ministro de Interior y se llegó, es algo que se discutió mucho cuando se hizo la reforma, de tratar de aglutinar todo el poder político, claro, de dirección del gabinete en una sola figura, y yo creo que eso va en el sentido correcto. Y además establecer al ministro Arrau, que yo creo que es un gran ministro en temas de seguridad, me parece una cosa muy acertada, porque algunos han dicho que, mire, que no es experto en seguridad, etcétera. Los ministros no tienen que ser expertos 100% en sus materias, porque ellos son la voluntad política de un programa de gobierno. Por lo tanto, ellos tienen muchos técnicos, tienen muchos diagnósticos, tienen muchas personas, de los subsecretarios hacia abajo, y lo que se pide de un ministro es que sea capaz de llevar políticamente un programa de gobierno, y para eso se necesitan cualidades especiales. Entonces fue oportuno el cambio. Fue oportuno y fue realista y habla bien del presidente. Marco Antonio. Sí, yo creo que lo que ocurrió ayer a partir de las 20 horas en el Salón Mombaras, que es el cambio de gabinete más rápido en la historia de la nueva democracia del 90 en adelante, de la nueva república, tiene que ver con un diseño que sigue teniendo y va a seguir produciendo problemas. ¿Cuál es ese diseño original de gabinete? A ver. Básicamente con tres características. La primera, gran mayoría de ministros y ministras con ninguna experiencia en la gestión de gobierno. Y es una apuesta arriesgadísima. Como dice aquí mi ex colega Gonzalo, uno puede llevarse muy buenas sorpresas. Mira, resultó. Pero lo más probable es que ocurra lo que ocurrió con Steiner y con Cedini. O sea, ¿fue un error nombrarlas ambas? Desde mi perspectiva, es una apuesta arriesgadísima y es un error de diseño el optar por una mayoría de ministras y ministros sin experiencia en la gestión pública. Eso es el gabinete hoy de José Antonio Kast. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la adscripción a los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales en democracia. Podríamos tener un programa aparte para analizar el desastre de partidos políticos que tenemos hoy en Chile, lo débil como institucionalidad, pero partidos políticos que forman parte de una coalición de gobierno respaldan, proponen, fortalecen la gestión de un ministro. En este caso, la mayoría son independientes, Steiner y Cedini, no tienen esa defensa ¿sí? y respaldo que se requiere para lo que aquí se plantea respecto de una gestión política de gabinete. Y la tercera es la más importante. Lo que se intenta acá es poner en el centro dos prioridades claves, que fueron las que ayer aparecieron en el cambio de gabinete.
Economía, sí, y eso está ocurriendo hoy en el Parlamento, pero básicamente seguridad y comunicar de manera correcta las decisiones de gobierno. Y bueno, tenemos este cambio de gabinete, que yo creo que van a seguir existiendo problemas producto de un diseño que, desde mi perspectiva, es tremendamente arriesgado y hasta ahora ha dado pocos frutos para un gobierno con tantas promesas como el de José Antonio Kast. Gonzalo, profundicemos en uno de esos puntos que plantea Marco Antonio, que tiene que ver con el diseño del gabinete. Porque acá hay, evidentemente, dos apuestas que no funcionaron, pero el diseño es mucho más grande, no estaba solo orientado a estas dos carteras. ¿Tú crees que hay un problema de diseño, no solo a la luz de este cambio, también de los problemas que se han generado con el segundo piso, del desempeño de otros ministros, etcétera? Yo creo, más que un problema de diseño, es una apuesta de un diseño nuevo, con mayoría independiente. Por supuesto, a ver, yo fui diputado con Marco Antonio, fuimos militantes de partidos políticos, sabemos lo importante que son los partidos políticos, pero si las cosas se seguían haciendo como estaban, íbamos a obtener más de lo mismo. Y nosotros estábamos convencidos, o el gobierno del presidente Kast, de que había una crisis, que había que hacer algo distinto, que había que desarmar un poco la estructura que se está haciendo en el país. Llevamos 10 años sin crecimiento, estancados, medios con presupuestos que no calzaban. Así que yo creo que es una apuesta arriesgada, pero yo creo que hasta el momento le ha resultado bien. Hemos avanzado. Más allá de esto es. Más allá de esto, ¿Por creo qué, que, Gonzalo? por ejemplo, el ministro Quirós, sin experiencia política, cometió algunos errores al principio, por supuesto, pero ha tenido la capacidad de ir avanzando con un proyecto dificilísimo, muy impopular, que se hubiese presentado en cualquier otra época, habría sido una guerra mundial, y lo que ha logrado, en combinación con un ministro más político, con más políticos que García y Alvarado, han logrado avanzar en una cosa que nadie pensaba ni siquiera que iba a pasar la Cámara de Diputados. Y yo creo que eso ha mostrado un éxito, y además ha mostrado un éxito en el cambio de la agenda. Ya por primera vez no estamos hablando de gastar más, hacer una fiesta con todo el presupuesto público, andar dando explicaciones de por qué estamos endeudados, sino que hoy día la discusión es cómo hacemos crecer al país y cómo tenemos un país con un presupuesto realista y que nos permite avanzar en forma sostenida para los próximos 10 años. O sea, estamos hablando de crecimiento. Primera vez que hablamos de crecimiento en los últimos 10 años. Oye, detengámonos ahora un segundo en el tema de seguridad en particular. Los dos ya lo planteaban, pero ¿cómo creen ustedes que puede revertir el gobierno esta sensación de que él no tiene efectivamente una estrategia política para un tema tan relevante como este? Marco Antonio lo decía muy bien, fue uno de los ejes de campaña también para el gobierno. Se hicieron promesas bien ambiciosas y resulta que no hay plan, Marco Antonio. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede revertir ese escenario a partir del cambio solo de quien lidera la cartera? Si nosotros pensamos en el modelo de un ministro o ministra ideal, óptimo, básicamente debiese tener 3 características fundamentales. Primero, concuerdo con mi ex colega, capacidad política, experiencia, liderazgo para la conducción de una cartera técnica o política, la que le corresponda. Segundo, conocimiento académico, profesional. Idealmente es posible combinar ambas virtudes. Y tercero, capacidades comunicacionales para enfrentar un día a día que es tremendamente exigente, particularmente en gabinetes políticos. Yendo a la pregunta, seguridad, Martín Arrau. Martín Arrau, conocemos su biografía, ha trabajado muchos años con el actual presidente de la República. Viene del corazón republicano. Sí, además, viene del corazón republicano, entiendo que fue candidato a constituyente. Fue constituyente. Fue constituyente. Fue constituyente. Sí. Y por lo tanto tiene las características 1 y 3. Tiene experiencia política, toda la confianza, capacidades comunicacionales hasta ahora demostradas, y queda pendiente en algo clave, que es algo muy complejo en seguridad, que hay que vincularse con las policías. La Policía de Investigaciones, Carabineros, todos los temas en Temuicuycuy, en la macrozona sur, en la que mi colega es experto, los temas en el norte, la Zanja. Creo yo que es una apuesta correcta en términos políticos, pero está pendiente el ver si Martín Arrau va a ser capaz de desplegar esa complejidad de coordinar en la seguridad pública a las policías y enfrentar probablemente el de los temas más complejos en este momento. Ahora yo quiero hacer un reconocimiento. Aquí hay una virtud. Yo creo
desde la oposición quiero reconocer que lo que ha ocurrido ayer básicamente es una derrota para Quirós. Aquí ha habido una lucha sorda por el liderazgo en el hombre fuerte entre un ministro de Hacienda y el ministro del Interior. Ajá. Hoy amanece Claudio Alvarado, al que yo le tengo gran respeto político, lo conocí, trabajamos con él, como biministro político. Está empoderado. Está completamente empoderado. Yo creo que eso es correcto, porque Quirós, con menos experiencia política y enfocado en decisiones fundamentalmente económicas, flaquea, cojea de esa visión de poner de acuerdo a actores de la oposición, por ejemplo, para el logro de los objetivos de un gobierno tan complejo como este. Gonzalo, hablemos del desafío que tiene Martín Arrau ahí como ministro de Seguridad. Yo creo que además Arrau tiene otra ventaja. Mira, yo una vez me acordé que estaba en una reunión en la Cancillería y le pregunté a un embajador con mucha experiencia, yo le dije, ¿cuáles son los requisitos de un gran embajador en Argentina? Estábamos hablando. Entonces me dijo, mire, el gran requisito es que el presidente le conteste el teléfono siempre que lo llama. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Aquí tenemos la gracia de que Arrau forma parte del ADN del gobierno del presidente Kast, tiene la confianza plena del presidente Kast y por lo tanto va a estar en las decisiones más íntimas del poder. Y yo creo que eso es un plus. Eso sin duda que le va a dar una fuerza importante. La ministra Steiner, como venía de afuera, de un mundo no político, quizás le costó más incluirse en esa esfera. Todos los gobiernos tienen muchos ministerios, pero tienen un núcleo de poder central. Y Arrau está dentro de ese grupo de poder central y yo creo que eso va a hacer que la política pública en materia de seguridad ciudadana sea realmente muy potente y sea si no la primera, la segunda, junto con economía, prioridad del gobierno. Le puede ayudar mucho. Antes de irnos a la pausa, muy breve, una idea nada más del desafío comunicacional que tiene el gobierno a partir también de la salida de la ministra Mara Cedini. Gonzalo, ¿cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que también en el tema de la comunicación, más que hablar bien o mal, etcétera, el que comunica debe dar la sensación de que está hablando de lo que realmente ocurre en el centro del poder. Claudio Alvarado también está en el centro del poder, por lo tanto, lo que él hable es lo que realmente está pasando en el gobierno y yo creo que eso es lo que le da un gran poder a esta nueva vocería maya hacia hablar bien, mal o ser simpático o no simpático. Sí, y tiene mucho carrete en todo caso, además carrete político. Sí, una idea. Marco Antonio, antes de irnos a la pausa. Yo creo que José Antonio Kast gana la elección con una votación histórica porque el diagnóstico expresado en campaña era el correcto, interpretó a la mayoría de los chilenos. Lo que está pendiente ya no es comunicar las prioridades que las conocemos todos, las escuchamos en campaña y todos los días. Es demostrar que hay capacidad de llevar adelante una agenda que está pendiente. Han pasado un poco más de 2 meses, pero si esto se extiende con este nuevo gabinete 6, 8, 10 meses, evidentemente en las encuestas va a caer brutalmente y vamos a tener una pérdida de credibilidad y capacidad política para llevar adelante una agenda que probablemente es la que los chilenos quieren que se implemente. Marco Antonio Núñez, exdiputado, Gonzalo Arenas, exdiputado decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Pausa y volvemos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos en Voces del Poder de vuelta. Nos acompañan Marco Antonio Núñez y Gonzalo Arenas aquí en CNN Chile Radio. Hablemos del proyecto de reconstrucción y de lo que va a venir en el Senado, donde el gobierno está apostando, se va a generar un escenario distinto para poder dialogar con la oposición, para generar cambio eventualmente. Pareciera haber algo más de apertura, hacer algunas modificaciones. Y eso nos lleva inmediatamente a los temas del contenido también del proyecto y en qué podría ceder el gobierno y en qué cosas no. Marco Antonio, ¿cómo ves tú el debate que se puede dar ahí en el Senado? ¿Qué posibilidades crees tú realmente de que haya algún tipo de acuerdo con alguna fuerza de oposición? Yo tengo toda la esperanza de que exista algún tipo de acuerdo con fuerzas de la oposición y particularmente el socialismo democrático. En el Senado las cosas van a ir distintas que en la Cámara, básicamente por la naturaleza de sus componentes. Probablemente va a haber un debate más profundo desde el punto de vista político y de las consecuencias sociales de este proyecto de ley. La oposición va a votar en contra de la idea de legislar asumiendo que se aprueba, pero ya es evidente que
senadores ligados al socialismo democrático en general, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana y Vlado Mirosevic del Partido Liberal y otros, van a sentarse seriamente a analizar para la votación en particular propuestas que intenten construir consensos particularmente en el corazón de este proyecto. La invariabilidad, la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría, CENSE y básicamente un objetivo prioritario, que no se afecten los beneficios sociales producto de recortes o disminuciones de presupuesto. Con ese criterio, yo creo que el ministro Quirós, que es inteligente, va a poder liberar a Alvarado, ¿sí?, y a García Ruminot, que construyan los acuerdos para idealmente una votación, no renunciar a grandes acuerdos y que se aprueben proyectos por 2 o 3 votos de diferencia que no garantizan la estabilidad en el mediano plazo. Gonzalo. Yo creo, primero como exdiputado, lamentar el espectáculo que dio la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por este ¿Por qué tema espectáculo digo? de tsunami de indicaciones, no ir al fondo, sino que tratar de hacer más difícil una tramitación, poco espíritu democrático, negociaciones con temas muy puntuales como quién sacaba una pluma más, ¿no es cierto?, a este pollo que iban dando por la Cámara. Y yo creo que eso es malo porque siempre se ha dicho que, claro, que los proyectos pasen rápido por la Cámara porque es un circo y que después llega al Senado y se discute en serio. Muchas veces pasa, pero como exdiputado me da pena que pase porque yo creo que la Cámara también tiene mucho que aportar y, bueno, el Senado se va a encargar de tener una discusión más de fondo. Y yo creo que efectivamente ahí, yo creo que ya están los votos. Yo creo que es un proyecto que se va a aprobar. Tanto el ministro García como Alvarado tienen la capacidad de lograr acuerdos. Por supuesto, el proyecto no va a salir igual como esperaba el gobierno. Es propio de una cámara de discusión política que no sea así. Pero estoy convencido que va a ser un triunfo para el gobierno y va a ser algo muy importante. Va a impedir un tercer gobierno corto en nuestro país. ¿Y en qué sentido? A ver. El gobierno anterior del presidente Boric fue un gobierno corto porque murió su iniciativa política con el plebiscito constituyente. 4 de septiembre. 4 de septiembre. El gobierno de Sebastián Piñera anterior fue un gobierno corto porque el estallido social también le restó toda capacidad política. Este gobierno yo creo que va a mantener la iniciativa política por mucho más tiempo y eso es bueno para el país, bueno para el gobierno y yo creo que se van a poder lograr cosas muy importantes. Ajá. ¿Y cuánto depende de que mantenga esa iniciativa política de que llegue a un acuerdo, por ejemplo, con el socialismo democrático en algunos temas? Yo creo que es fundamental. El socialismo democrático, como bien lo dijo el ministro Alvarado en una entrevista el domingo, tiene que salir de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero fue una invitación poco sutil, digamos. Poco sutil, pero efectiva. Las cosas efectivas tienen que comentarse. Y además que yo creo que es un sentimiento que es real en las bases del socialismo democrático. Y en ese sentido yo estoy seguro que se va a llegar a acuerdos. No dudo de la convicción republicana en muchos de ellos, sí dudo de la convicción republicana de algunos del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero el socialismo democrático no dudo, y además no creo que van a cometer el gran error que cometieron en el estallido social de sumarse a un carro que no van a manejar y al final los llevó a no legitimar, pero sí tener una postura más ambigua en cosas importantes para la República como ocurrió durante el estallido social. Marco Antonio, ahora abordando temas del contenido del proyecto, estos acuerdos que se puedan gestar, ¿qué temas crees tú que son los que se deberían abordar por parte del socialismo democrático para cambiar? O sea, temas de invariabilidad, por ejemplo, yo creo la reducción de la tasa de impuesto corporativo. Lo más importante es la reducción de derechos sociales. Y básicamente varias de las iniciativas pudiesen estar orientadas a una situación como esa. CENSE, por ejemplo. Puedo ponerte la franquicia CENSE. Pero básicamente creo yo que el corazón de este proyecto está relacionado a los temas tributarios. Esto es una reforma tributaria. Y una invariabilidad de esas características por largo tiempo probablemente va, creo yo, a sufrir cambios en la negociación en el Senado. Ya se entregó parte de la oreja en la Cámara respecto de los años de aplicación de la reducción del impuesto de primera categoría. Y por lo tanto, esa flexibilidad, creo yo, se va a expresar en ese contexto tributario. Ahora, además del contenido del proyecto, aquí se comienza a definir
el tipo de oposición a el gobierno de José Antonio Kast. Y ahí los líderes expresados en el Senado, pienso en Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, en los senadores de la bancada PS-PPD, que son la mayoría en términos de tamaño de bancada, Sí. si son capaces de mostrar un camino de defensa de los derechos de la gente y flexibilidad para negociar medidas que nos convencen que van a ser positivas desde el punto de vista económico, va a abrir un camino a que la hegemonía de la oposición pase en el gobierno anterior del Frente Amplio y el Partido Comunista, con Gabriel Boric como líder de la oposición, a fuerzas históricas de centro-izquierda, Eso. a lo menos lo que yo aspiro. Ahora, eso significa igual tomar distancia del Frente Amplio y Partido Comunista, que Lo que seguramente pasa van a es que estar en aquí otra tecla. hay un tema que está pendiente y que así como el gobierno pasa la semana y se le comienza a exigir más, también a la oposición. ¿Dónde está la autocrítica profunda, desgarradora, respecto de habernos transformado, después de largos años de ser mayoría, minoría electoral, política, cultural, social en Chile? Como muy pocas veces en la historia, hablo del progresismo. Esa autocrítica, escuchamos permanentemente a políticos de la oposición que plantean la unidad de propósito. Bueno, eso está muy bien cuando vengan las elecciones municipales en 3 años más, pero hoy es necesario, y eso está pendiente, tener una autocrítica muy valiente y profunda respecto de los errores cometidos en el gobierno anterior y particularmente nosotros, aquellos que representamos el socialismo democrático. Eso está pendiente. Y tiene que ser paralelo a ser una oposición inteligente, razonable, que defienda principios, pero que negocie cuando es el momento de hacerlo. Y para ir cerrando, Gonzalo, y desde el lado del gobierno, ¿tú crees que va a haber flexibilidad también para ceder en algunos puntos del proyecto? Porque se necesitan 2 para el tango, digamos, en esto, ¿no? El realismo político es uno solo, es transversal y objetivo. Si hay cosas que no se pueden lograr porque faltan votos, bueno, se tendrá que cambiar. O sea, es un tema, esto es realismo, es la posibilidad de conseguir cosas y yo creo que el gobierno jamás se va a arriesgar a una derrota por mantener un punto más o un punto menos en algún tema específico tributario, siempre que se respeten los principios propios de la reforma, que es aumentar, generar e impulsar de nuevo el crecimiento económico en Chile. Manteniendo ese principio, por supuesto que uno puede llegar a acuerdos, estamos en democracia, y el gobierno quiere además, creo yo, tener un contacto y una relación con una oposición dialogante. Y por lo tanto, no creo que el espíritu sea pasar una máquina, derrotarlos por un voto, sino que yo creo que construir mayorías, porque queda mucho gobierno, queda mucho agua que pase bajo el puente, y yo creo que una relación sana con la oposición democrática sin duda que va a ayudar. Y mucho dependerá también de lo que pueda hacer el biministro ahora, Claudio Alvarado, y el ministro García Ruminot. También va a estar interesante ver cómo se distribuyen esos pesos también y los roles en la negociación. Marco Antonio Núñez, exdiputado, académico de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Así es. Y Gonzalo Arenas, un saludo para los estudiantes. exdiputado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad San Sebastián, con nosotros esta mañana. Gracias, Gonzalo. Gracias, Marco Antonio. Gracias por haber venido. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de CNN Chile Radio. A esta hora la temperatura acá en Santiago sube hasta los 8 grados, un poco más en la capital. En una mañana bien fría que bordeó los 0 de mínima en la comuna de Pudahuel. Máxima de 21 para hoy en la capital. Pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.